El vasto cielo celestial se extendía infinitamente, bañado por una luz radiante que emanaba del trono de Dios. No había nubes ni sombras, solo la gloriosa presencia de la pureza divina que envolvía a todos los seres celestiales. Entre los ángeles que servían en silencio, uno destacaba por encima de todos. Miguel, el arcángel protector. Su imponente figura brillaba con la intensidad de 1.000.000 de estrellas. Su armadura resplandecía como el oro más puro, y en su rostro se reflejaba la serenidad de aquel que entendía la gran responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Miguel no solo era un ángel, sino el líder de las huestes celestiales, el guerrero de la justicia y el protector de la creación. Una mañana, Miguel se acercó al trono de Dios. Ante él, todos los cielos se hacían silencio. Las huestes de ángeles observaban desde sus posiciones, pero nadie se atrevía a intervenir en esa sagrada conversación. «¿Qué te inquieta, Miguel?», preguntó Dios, cuya voz profunda resonó en todo el universo. Miguel, con la humildad que siempre lo caracterizaba, se postró ante el trono. «Señor, vengo a ti con una pregunta que me ha estado rondando el corazón. ¿Qué sería de la creación si no fuera por ti? ¿Qué seríamos nosotros, ángeles, si no estuviéramos aquí para servirte?» Dios sonrió, y su luz se intensificó, envolviendo a Miguel como si un abrazo eterno lo alcanzara. «La creación es la expresión de mi amor, Miguel. Es mi voluntad hecha realidad, un reflejo de lo que es eterno y verdadero. Tú y los demás ángeles fueron creados para velar por ella, y no solo para servir, sino para protegerla. Tu misión es cuidar el orden, la paz y la justicia en todo lo que existe». Miguel levantó la mirada. Sus ojos reflejaban un mar de estrellas, un océano de preguntas. «Pero, Señor, ¿proteger de qué? Todos somos luz. ¿O existe algo a lo que la luz no pueda llegar?» Y Dios, con su corazón entristecido, guardó silencio, ya que Miguel no era consciente de lo que vendría. Miguel se quedó en silencio, meditando las palabras de Dios. Sabía que el rol que le otorgaba era mucho más que una simple misión. Era una responsabilidad eterna. Y en ese momento, comprendió que su lugar en el reino celestial no era solo de guerrero, sino de guía para los ángeles y para aquellos seres que aún en ese entonces no existían. Al salir del trono, Miguel se encontró con algunos de sus hermanos ángeles. Gabriel, el mensajero, lo miraba con una sonrisa cálida. «Te veo pensativo, Miguel». Miguel, aún reflexionando, asintió. «Sí, Gabriel. Dios me ha hablado de nuestro rol en la creación, de nuestra responsabilidad, y mencionó algo sobre que no todo eso será luz, y eso no lo entiendo, porque ¿acaso hay algo que pueda hacer frente a la luz, o siquiera llegarle a los pies?» Gabriel lo miró fijamente, y por un momento, el aire se cargó de una ligera tensión. «La luz de Dios es única, Miguel. Es la fuente de toda existencia, la que da vida a lo que conocemos y lo que aún está por nacer. Pero eso no significa que no haya oscuridad. Si no hubiera oscuridad, ¿cómo conoceríamos el valor de la luz? Sin sombra, no habría contraste, y la luz se desvanecería». Miguel frunció el ceño. «Lo entiendo, pero ¿cómo puede existir tal cosa como la oscuridad en el reino de la luz? ¿No será acaso que algún día esa oscuridad querrá extenderse más allá de su lugar y arruinar el orden que Dios ha establecido?» Gabriel suspiró, sus alas de luz brillando suavemente. «Es una pregunta profunda, Miguel. La oscuridad no es un enemigo directo de la luz, sino más bien una ausencia de ella. Pero sí, puede intentar desafiarla. Es parte del plan divino, de la prueba que debe atravesar toda la creación. Lo que debemos hacer es mantenernos firmes, como siempre lo hemos hecho, y proteger lo que Dios ha establecido». Miguel asintió lentamente,
pero su corazón seguía lleno de preguntas. ¿Y qué hacemos cuando la oscuridad comience a desafiar no solo la luz, sino la voluntad misma de Dios? ¿Qué hacemos cuando esos que han sido creados libres eligen caminar hacia la oscuridad? Gabriel sonrió ligeramente, pero su tono era serio. Eso es lo que debemos proteger, Miguel. El libre albedrío. Nuestra tarea es y será proteger, dar el ejemplo. El amor y la justicia que defendemos siempre estarán presentes, y a pesar de que la oscuridad intente surgir. Miguel se quedó en silencio, pensando en las palabras de su hermano. A veces, la luz parecía tan absoluta, tan perfecta, que no podía comprender cómo podría haber algo en el universo que deseara opacarla. Pero entendió lo que Gabriel le decía. La oscuridad no era solo la ausencia de luz, sino también una oportunidad para que la luz brillara con más fuerza. La creación misma dependía de las decisiones que cada ser, cada criatura, tomara. A pesar de las palabras reconfortantes de Gabriel, Miguel no podía sacudirse la sensación de inquietud. Sabía que algo estaba por suceder, algo que pondría a prueba a los propios ángeles. En su corazón, Miguel sentía que la lucha no solo sería contra entidades externas, sino también contra los mismos corazones que habían sido creados para servir. ¿Qué sucederá si alguno de nosotros cae?, preguntó Miguel, mirando a Gabriel con seriedad. Gabriel lo miró, su rostro sereno pero lleno de sabiduría. Eso no lo sé, Miguel, pero también es la prueba más grande. Si alguno de nosotros cae, eso no quita la perfección del Creador. Es simplemente una oportunidad para que otros se levanten y continúen la lucha. Miguel respiró profundamente, la carga de su misión cayendo sobre sus hombros como una pesada armadura. Sabía que la creación del reino, aunque perfecta en su diseño, pronto estaría bajo amenaza, sino también de la naturaleza interna de los mismos seres que Dios había creado para protegerla. Y él, Miguel, debía ser el primero en estar dispuesto a enfrentarse a esa amenaza. Capítulo 2. La rebelión de Lucifer. El cielo celestial había sido, durante eones, un reino de paz y luz. Sin embargo, en lo más profundo de la armonía, Miguel sentía una creciente tensión, como si un hilo de sombra se deslizara lentamente, entrelazándose con el oro de las estrellas. Algo estaba por ocurrir, algo que ningún ser celestial había anticipado. La estabilidad que Dios había otorgado al universo comenzaba a resquebrajarse. En las vastas salas del cielo, en los rincones más altos, donde solo los más cercanos al trono de Dios podían estar, se susurraban palabras cargadas de un descontento sutil. Lucifer, uno de los ángeles más brillantes y venerados, había comenzado a cuestionar, a desafiar. A menudo se encontraba conversando en privado con otros ángeles, su voz suave pero persuasiva, incitando dudas, sembrando semillas de ambición. Miguel había notado las inquietudes, los murmullos entre los ángeles. Algunos, como Gabriel, creían que no era más que una fase, un momento de duda pasajero. Pero Miguel, cuya intuición siempre había sido afilada como su espada, no podía ignorar la sensación de que algo más profundo se gestaba. Una tarde, mientras observaba el horizonte de luz, un ángel se le acercó con una noticia que heló su alma. «Miguel», exclamó, su rostro pálido de preocupación. «Lucifer ha hablado abiertamente. Ha reunido a muchos de nuestros hermanos y ha declarado que debemos tomar lo que nos corresponde, que el cielo debe estar bajo nuestro gobierno, no solo el de Dios». Miguel se tensó. «¿Cómo se atreve?», murmuró, aunque su voz sonaba serena. «¿Qué pretende? ¿Desafiar a Dios, al Creador mismo?». La respuesta no era clara, pero algo en su interior le decía que la rebelión de Lucifer no era un simple desacuerdo, sino el principio de algo mucho más oscuro. Las huestes celestiales no eran solo guerreros, sino también guardianes del equilibrio. Si un solo ángel caía,
el equilibrio entero podría derrumbarse. Una noche, mientras el cielo celeste brillaba con una luz inquebrantable, el caos estalló. La rebelión que Miguel había temido se hizo realidad. Lucifer, con su voz resonando en el aire, llamó a los ángeles que lo seguían a levantarse en armas contra Dios. «Es hora de tomar el control, mis hermanos», clamó Lucifer, con una determinación que hizo vibrar los cielos. «Nosotros, los ángeles, somos los verdaderos herederos de este reino. Dios nos ha dado todo, pero ahora debemos gobernar nosotros mismos. Es el momento de ascender, no de servir». Los ángeles caídos, aquellos que habían sucumbido a las dudas sembradas por Lucifer, lo siguieron sin vacilar. Pero muchos más permanecieron leales, entre ellos Miguel. El arcángel sabía que esta no era una lucha por el poder, sino por la supervivencia misma del orden celestial. Si Lucifer prevalecía, todo lo que Dios había creado, todo lo que se había construido, podría perderse. Con un grito que resonó como el rugido de un trueno, Miguel levantó su espada de luz. «No permitiré que la oscuridad corrompa el reino de Dios». «¿Quién como Dios?», exclamó, su voz clara y firme. La guerra que siguió no fue como ninguna otra. El cielo, que antes era un lugar de pura belleza, se transformó en un campo de batalla, donde ángeles y demonios luchaban con furia incontrolable. Las espadas de luz chocaban contra las sombras de la oscuridad en un espectáculo de destellos y caos. Miguel, como líder de las huestes celestiales, se enfrentó cara a cara con Lucifer, el más brillante de los ángeles. La batalla entre ellos no fue solo física, sino también espiritual. Cada golpe de Miguel representaba la justicia divina. Cada movimiento de Lucifer, una insurrección contra lo que era sagrado. «Lucifer», dijo Miguel, mientras sus ojos brillaban con la pureza del cielo, «te has desviado del camino. No hay lugar para ti aquí, entre los ángeles de Dios. Tu orgullo te ha cegado». Lucifer, con una sonrisa torcida, respondió con voz fría como el hielo. «No entiendes, Miguel. No luchamos por la oscuridad, sino por el derecho a ser libres. Tú, como siempre, serás el fiel servidor, mientras nosotros ascendemos. Dios ha limitado nuestro potencial, y es hora de que tomemos lo que nos pertenece». Miguel levantó su espada, la cual brillaba con la luz de 1000 estrellas. «Tu caída es inevitable, Lucifer. No importa cuánto desees el poder, no hay nada más grande que la luz de Dios». La lucha continuó durante lo que pareció una eternidad. Lucifer y sus seguidores eran poderosos, pero Miguel y las huestes leales a Dios luchaban con una fe inquebrantable. La luz no era solo una energía, era la verdad misma, y esa verdad estaba del lado de los que defendían la creación de Dios. Finalmente, en un último enfrentamiento, Miguel y Lucifer chocaron en un combate tan feroz que las estrellas mismas parecían temblar. Miguel, con todo su poder y valentía, logró un golpe decisivo, derrotando a Lucifer y a sus seguidores. Pero la victoria no fue sin sacrificios. Muchos ángeles cayeron en la batalla, ángeles leales a Lucifer, con sus mismos ideales y deseos. La tercera parte de los ángeles del cielo fue arrastrada al abismo junto a Lucifer, condenados a vagar en la oscuridad eterna, y el cielo, aunque restaurado, nunca sería el mismo. Pero Miguel sabía que la lucha no había terminado. El equilibrio del universo había sido restaurado, pero el precio había sido alto. Con la batalla ganada, Miguel se quedó solo en el campo de guerra, observando las ruinas celestiales. El cielo, aunque brillante de nuevo, llevaba las cicatrices de la lucha. En su corazón, Miguel sabía que, aunque la victoria había sido alcanzada, el precio de la libertad era un recordatorio constante de la fragilidad del orden divino. «El mal no se rendirá fácilmente», pensó Miguel.
Si alguna vez una semilla de rebelión ha crecido en los corazones de los ángeles, ¿qué evitará que crezca de nuevo? En ese momento, mientras las huestes celestiales reconstruían la paz en el reino, Miguel entendió que su papel era mucho más que el de un guerrero. Él era el guardián, el protector, el que debía mantener el equilibrio no solo en el cielo, sino en todos los mundos que Dios había creado. La rebelión de Lucifer y los ángeles caídos había sido derrotada, pero la guerra, en muchas formas, estaba lejos de terminar. Miguel, con la espada de la justicia en mano y el corazón lleno de la sabiduría de Dios, sabía que su misión nunca terminaría. Como líder de las huestes celestiales, su deber era mantener la luz contra las sombras, ser el guardián eterno del reino de Dios. La batalla por la pureza y la verdad continuaría, y Miguel, el arcángel protector, siempre estaría dispuesto a defender lo que era justo y verdadero. Capítulo 3. La creación. Miguel se encontraba en la misma esfera de luz, rodeado por la gloria del trono de Dios. Ante él se hallaba Jesús, su Hijo, su reflejo en la creación. Juntos los tres observaban lo que estaba por suceder. Una nueva criatura iba a ser creada, un ser con libre albedrío, capaz de elegir entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, pero con la libertad de decidir su destino. «Es el momento», dijo Dios, con una voz que resonó en el alma de todos los presentes. «Hoy voy a dar vida a una nueva forma de ser. Este será el ser que llevará consigo no solo el don de la creación, sino también el desafío de la elección». Miguel observaba en silencio. Sabía que la creación del hombre no era algo pequeño. Había sido testigo de cada obra divina, de cada estrella naciendo en la vastedad del cosmos, de cada ser celestial tomando forma, pero esto era diferente. El hombre sería especial, pues no solo sería parte de la creación, sino que tendría la capacidad de rechazarla, sino seres capaces de decidir. Dios, con un gesto de su mano, formó a Adán, el primer hombre. Era perfecto en su creación, con una luz que reflejaba la misma gloria de Dios, aunque en una forma más terrenal. Al principio, Adán estaba solo. Su cuerpo era un ser de arcilla, pero aún carecía de vida. «Y de mí, la vida», dijo Dios, insuflando su aliento divino en Adán, dándole vida. El hombre despertó, sus ojos se abrieron, y por primera vez vio el mundo que había sido creado para él. Miguel, en su papel de protector y líder de las huestes celestiales, miraba con fascinación. Esta creación sería su responsabilidad. Su tarea como guardián sería proteger este nuevo ser, pero también velar por su libre albedrío, un regalo que era tan poderoso como peligroso. Dios, sabiendo la importancia de la nueva creación, formó para Adán un jardín perfecto, el Edén. En él, los árboles daban frutos abundantes y las aguas corrían claras y cristalinas. Era un paraíso, un lugar de paz, donde Adán podía vivir en comunión con la naturaleza y con la voluntad de Dios. «De todo lo que he creado, este lugar será tu hogar», dijo Dios a Adán. «Aquí podrás vivir en paz, disfrutar de la creación y crecer en sabiduría. Sin embargo, hay algo que debes saber. Todo lo que he creado, incluyéndote a ti, tiene un propósito, y ese propósito es elegir. Es decidir si seguir mi camino o no». Miguel observaba con atención, pero su mente estaba alerta. Sabía que la capacidad de elegir podría ser tanto una bendición como una maldición. La tentación de rechazar a Dios, de seguir un camino distinto, no era algo que pudiera pasarse por alto. La paz del Edén, sin embargo, no estaba destinada a durar para siempre. Dios había dado a Adán un mandato claro. «De todo lo que hay en el jardín, puedes comer, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él,
ciertamente morirás. Pero Miguel, como protector, no podía evitar sentir la creciente inquietud. La creación de un ser con libre albedrío no era algo sencillo, pues en la misma libertad que poseía Adán, se encontraba la posibilidad de la caída. Algo en su interior le decía que la tentación acechaba, que algún día alguien o algo intentaría desviar a la humanidad del camino correcto. Fue entonces cuando ocurrió lo inevitable. En el centro del Edén, donde el árbol del conocimiento del bien y del mal crecía, apareció la serpiente, una criatura que no era como las demás. Aunque en su forma externa parecía inofensiva, Miguel sabía que su naturaleza era completamente distinta. La serpiente era Lucifer, quien, tras haber sido expulsado del cielo, había encontrado una nueva forma de sembrar la oscuridad en la creación de Dios. La serpiente, observando a Eva, la primera mujer creada por Dios para acompañar a Adán, se acercó con voz suave y engañosa. «¿Por qué temer el árbol del conocimiento?», susurró la serpiente, su voz impregnada de veneno. «¿No es acaso un acto de sabiduría probar lo que Dios te ha prohibido? No morirás, sino que serás como Él, conocedora del bien y del mal». Miguel, observando desde la distancia, sintió el nudo de la preocupación apretándose en su pecho. Él sabía que la serpiente era la manifestación de Lucifer, y lo que estaba ocurriendo no era solo una conversación, era una trampa. La serpiente no estaba buscando dialogar, sino engañar, sembrar el veneno de la desobediencia en los corazones de los humanos. Miguel, aunque fiel a la voluntad divina, no pudo evitar sentirse inquieto. Su misión siempre había sido proteger la creación, y ahora veía cómo la serpiente trataba de corromper lo más puro, el libre albedrío del hombre. El arcángel sintió un impulso fuerte de intervenir, de impedir que Adán y Eva cedieran a la tentación. «Señor», murmuró Miguel en oración, su voz llena de angustia, «permitir que la serpiente siembre su mentira en el corazón de tus hijos es un riesgo. Si la desobediencia se apodera de ellos, todo lo que has creado podría ser destruido. ¿No debemos intervenir?». Dios, en su infinita sabiduría, le respondió con una paz serena. «El libre albedrío es un regalo, Miguel. No podemos arrebatarlo, ni siquiera para protegerlos. Deben elegir por sí mismos, pues solo en su elección podrá reflejarse su amor por mí». Miguel, aunque lo comprendía, no podía evitar sentir que la caída era inevitable. La tentación de Lucifer, disfrazada de sabiduría, era demasiado grande. Adán y Eva, al igual que cualquier criatura con libre albedrío, debían enfrentarse a su propia prueba. Eva, tentada por la serpiente, tomó el fruto del árbol prohibido y lo comió. Luego, se lo dio a Adán, quien también lo comió. En ese instante, todo cambió. El Edén, que hasta ese momento había sido un paraíso, se llenó de una oscuridad invisible, pero palpable. La pureza de los primeros humanos se quebró. La luz que los rodeaba comenzó a desvanecerse, y un vacío los invadió. Miguel sintió la caída del hombre en su alma. La desobediencia había sembrado la semilla del pecado, y aunque Adán y Eva no podían ver la magnitud de lo que habían hecho, él lo entendía. El amor perfecto de Dios había sido rechazado. La prueba del libre albedrío había sido superada con el pecado. Dios, en su infinita justicia, no podía ignorar lo que había sucedido. «Adán, Eva», dijo con una voz grave, «¿por qué desobedecisteis mi mandato? ¿Por qué elegisteis el camino de la oscuridad, cuando yo solo deseaba lo mejor para vosotros?» La consecuencia fue inevitable. Adán y Eva fueron expulsados del Edén, condenados a vivir en un mundo que ya no sería perfecto. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, les dio una promesa. Algún día, un Salvador nacería de entre los humanos, uno que restauraría el camino perdido. Miguel observó todo desde su posición,
con el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Había visto la creación de la humanidad, la pureza con la que Dios les dio vida, y también había sido testigo de su caída. A pesar del dolor, Miguel sabía que la historia no terminaba ahí. La lucha por el alma del hombre apenas comenzaba. La misericordia de Dios siempre tendría una respuesta, y Miguel, como su protector, siempre estaría dispuesto a guiarlos, a defenderlos y a luchar por el regreso a la luz. Capítulo 4. Miguel, el arcángel protector. El tiempo pasa, el ser humano se multiplica en la faz de la tierra, las naciones crecen. Dios elige a su pueblo, llamado Israel, y le dice a Miguel que fijará su ojo en ellos, porque necesitarían protección. Y Miguel asintió. El pueblo de Israel había sido elegido por Dios desde tiempos inmemoriales. Desde Abraham, Dios había establecido un pacto con los descendientes de este patriarca, prometiendo que serían su pueblo elegido, a través del cual todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Pero este pacto no estuvo exento de desafíos. A lo largo de los siglos, Israel fue constantemente atacado, perseguido y amenazado por diversas naciones, pero siempre, en los momentos más oscuros, Miguel estuvo allí, como la mano protectora de Dios. A lo largo de los siglos, he sido testigo de innumerables batallas, pero ninguna como esta. La invasión de Sennacherib, rey de Asiria, me encontró en una de mis misiones más desafiantes. El pueblo de Israel, bajo el liderazgo del rey Ezequías, estaba rodeado. Jerusalén, su última fortaleza, parecía a punto de caer. La amenaza era grande, su ejército era vasto y sus fuerzas imparables. Cuando el rey Ezequías clamó a Dios por misericordia, yo me encontraba cerca, observando con una mezcla de calma y preocupación. El dolor de ver a mi pueblo rodeado por el enemigo era palpable, pero sabía que en momentos como este, la intervención de Dios no era solo necesaria, sino inevitable. Esa noche, mientras el sol se ponía y la tensión llenaba el aire, escuché la voz de Dios clara como el trueno. Él había escuchado la súplica de su pueblo. No era solo una batalla por las tierras de Israel, era una lucha por la promesa que él había dado a sus hijos. Desplegué mis alas, llamando a las huestes celestiales, y en un instante descendí sobre el campamento de los asirios. Como una tormenta imparable, la fuerza de la justicia divina se desató. En un solo golpe, 185,000 soldados fueron derribados en un abrir y cerrar de ojos. El ejército de Sennacherib, que parecía invencible, quedó en ruinas. La mano de Dios es más grande que cualquier espada humana, pensé mientras observaba la devastación. Aquellos que pensaban que podían desafiar a Dios fueron derrotados sin que una sola espada israelí tuviera que alzarla. Este acto fue un recordatorio claro para todos los pueblos de la tierra. Dios es el protector de Israel, y nadie puede desafiar su voluntad. La protección de los 3 jóvenes en el horno de fuego. Otra intervención crucial de la que fui testigo ocurrió cuando los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. El decreto del rey babilonio era claro. Desobedecer significaba ser arrojado al horno de fuego. Lo que me impresionó no fue solo su valentía, sino su firmeza en mantener su fe, a pesar de la amenaza de muerte. Ellos, los fieles siervos de Dios, confiaron en que, incluso si Dios no los libraba, Él seguiría siendo su Señor. Cuando los 3 fueron lanzados al horno ardiente, con su fe intacta, mi espíritu se elevó. No pude permitir que sus vidas se desvanecieran en las llamas. Fui enviado, junto con las huestes celestiales, a rodearlos. El fuego, en su furia, no les hizo daño alguno. Mientras las llamas rugían alrededor de ellos, una presencia de paz los envolvía. «Miren», exclamó el rey Nabucodonosor,
No son 3 los hombres que hemos echado al fuego, sino 4, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Era mi intervención, mi protección en ese momento. Estaba allí, como el protector de los fieles de Israel, defendiendo no solo sus cuerpos, sino su fe en el Dios único. El poder de la luz y la justicia divina no podía ser superado, ni siquiera por las llamas del rey más poderoso del mundo. Al final, los jóvenes salieron ilesos, sin ni siquiera un rastro de humo sobre ellos, y Nabucodonosor, al ver la gloria de Dios, alabó al Creador. La protección durante la diáspora y la persecución. A lo largo de los siglos, Israel fue dispersado, exiliado y perseguido. Como protector, mi presencia fue más que un acto visible en la batalla. A veces era un susurro en el viento, una luz guiando a aquellos que caminaban en la oscuridad. Durante la diáspora, cuando los israelitas fueron dispersados por todo el mundo, algunos se sintieron abandonados. El pueblo de Israel sufrió persecuciones bajo imperios como el babilonio, el romano y muchos otros. Pero en cada persecución, en cada invasión, mi misión permaneció constante: proteger a los hijos de Dios. Aunque mi presencia no siempre fue tan evidente como en la batalla contra los asirios, estuve allí en cada momento crucial. Recuerdo particularmente los tiempos oscuros en los que el pueblo de Israel fue llevado cautivo, cuando el sol parecía nunca brillar. Mi corazón se partía por verlos, pero también sabía que la promesa de Dios no se rompería. Mi intervención en esos momentos era tanto espiritual como tangible. Guiaba a aquellos que luchaban por sobrevivir, inspiraba a los que tenían que mantener su fe a pesar de las sombras, y siempre recordaba al pueblo de Israel que su restauración era parte del plan divino. La promesa de la restauración de Israel. El libro de Daniel también habla de un tiempo futuro, un tiempo en que el pueblo de Israel estaría en grave angustia. El capítulo 12 describe un periodo de tribulación como nunca antes. Este momento, marcado por la desesperación y la desesperanza, será una de mis intervenciones más significativas. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Como protector de Israel, mi misión en este tiempo será más crucial que nunca. Estaré allí en los momentos más oscuros, luchando contra las fuerzas del mal que se levantarán contra el pueblo de Dios. El propósito es claro: Israel será librado, y aunque el enemigo será poderoso, la victoria está asegurada bajo la dirección de Dios. La protección espiritual de los fieles. No todos los momentos en los que intervengo son tan visibles como en las grandes batallas de la historia. A veces, mi labor es más silenciosa, más interna, protegiendo a los que están en la lucha espiritual constante. Los fieles de Israel que han sido perseguidos, despreciados y despojados de todo, encuentran en mi presencia un refugio constante. En las épocas de oscuridad, cuando el pueblo de Israel parecía perdido, mi rol como protector espiritual es crucial. Ayudo a fortalecer la fe de aquellos que, en su dolor y sufrimiento, necesitan recordatorios de que no están solos. Soy el protector que defiende la fe, que mantiene viva la esperanza en el corazón de los creyentes, recordándoles que la promesa de Dios para Israel sigue en pie. Capítulo 5. La disputa de Miguel y Lucifer por el cuerpo de Moisés. En el lugar más apartado, alejado del alcance de los ojos humanos, había un terreno secreto, una tumba sin nombre, sin rastro alguno que indicara su significado. En el corazón de esta vasta oscuridad, dos presencias se enfrentaban, sus formas apenas delineadas por la tenue luz lunar. Una figura, radiante y majestuosa, se erguía sobre el suelo árido. Miguel, el arcángel, el gran príncipe,
había sido llamado a este lugar. Sus alas, imponentes, se mantenían plegadas, pero su mirada fija y su postura erguida reflejaban la gravedad de la misión. Frente a él, una sombra oscura, torcida por la maldad, aguardaba su movimiento. Era el diablo, el acusador, el príncipe de las tinieblas, quien había venido a reclamar algo que no le pertenecía. Miguel había sido testigo de muchas batallas, había luchado en guerras celestiales y había defendido la creación misma. Sin embargo, esta era una batalla diferente. No había espadas ni gritos de guerra, solo la lucha silenciosa por algo mucho más allá de lo que los hombres podían comprender. El cuerpo de Moisés. La voz del diablo rompió el silencio de la noche. Era profunda, resonante, como un eco de siglos de oscuridad. El cuerpo de Moisés es mío, Miguel. Dios lo enterró en secreto, pero eso no significa que esté fuera de mi alcance. Siempre he sabido que su cadáver guarda algo que no debe ser. Un alma que dejó la tierra, pero que aún puede influir. Si me lo entregas, lo utilizaré. Y no podrás evitarlo. Miguel, sin inmutarse, respondió con una calma que solo un ser divino podía poseer. No te pertenece, Satanás. El cuerpo de Moisés es sagrado, como todo lo que pertenece a la voluntad de Dios. Tú no tienes poder sobre lo que Dios ha determinado. No importa cuántas veces intentes corromperlo, lo que está en sus manos no caerá en las tuyas. Un largo silencio se instaló, pero el aire estaba cargado de tensión. Los ecos de la historia de Moisés, el hombre elegido por Dios para liberar a su pueblo, llenaban el espacio. Su muerte en la cumbre de Moab, a punto de ver la tierra prometida, y la misteriosa manera en que Dios lo enterró, sin que nadie supiera el lugar de su sepultura. Todo esto parecía tener un peso inexplicable en este enfrentamiento. El diablo se movió, dando un paso hacia Miguel. Su figura oscura se desdibujaba en las sombras, pero su voz era clara y venenosa. ¿Por qué tanto celo por un simple cuerpo? Moisés fue grande, sí, pero su tiempo ya pasó. ¿Crees que sus restos aún tienen algún valor? ¿O es que temes que lo que representó pueda ser usado para algo más grande, algo más oscuro? ¿Es que aún temes que su historia altere el curso de las cosas? Miguel lo miró fijamente. Aunque la tentación de responder, de buscar una confrontación directa, era grande, él sabía que en este momento el juicio no le correspondía. No podía actuar según su propia voluntad, solo seguía el mandato de Dios. El arcángel, firme en su misión, alzó la voz para asegurar su posición. Moisés fue elegido por Dios, no para que sus restos fueran utilizados como un trofeo, sino para que su ejemplo viviera en las generaciones por venir. Este cuerpo guarda el final de una era, el testimonio de un pacto divino. Y aunque tú trates de corromperlo, nunca será tuyo. Dios lo guarda en su memoria y en su plan eterno. El diablo sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. En sus labios, la burla y la ira se mezclaban. Tú, siempre tan fiel, Miguel, tan seguro en tu misión. Pero recuerda esto, incluso los ángeles no son inmunes a las pruebas que Dios les pone. Esta es una prueba para ti también. ¿De verdad crees que puedes mantener este equilibrio? ¿De verdad crees que, al final, tú y tus huestes podrán mantener la pureza de todo lo que Dios ha creado? Tú no eres el dueño de la voluntad de los hombres. Lo has olvidado, arcángel. La caída de los ángeles fue solo el principio. Miguel no mostró signos de vacilación. El diablo podía hablar con sus encantos y sus sombras, pero Miguel entendía algo que su enemigo nunca comprendería. No importaba lo que el diablo decía, lo que realmente importaba era lo que Dios había decretado. Y en este caso, la voluntad de Dios era clara. No soy el dueño de nada, es cierto, pero estoy al servicio del que lo es todo, y este cuerpo será protegido. Lo que es sagrado,
lo que tiene un propósito divino, no caerá en tus manos. La batalla no era física, sino espiritual. El enfrentamiento por el cuerpo de Moisés era, en muchos aspectos, una batalla por el alma misma de la humanidad. ¿Qué pasaría si el diablo tuviera acceso a los restos de Moisés? Podría haber utilizado ese poder para corromper la memoria de la liberación del pueblo de Israel, para trastocar la historia misma. Pero Miguel sabía que, aunque el mal pudiera intentar manipular la historia, la verdad nunca podría ser tergiversada. Miguel dio un paso adelante, extendiendo su mano hacia el diablo. Un resplandor de luz emanó de su ser, iluminando la oscuridad que los rodeaba. En ese instante, la presencia de Dios se hizo tan palpable que las sombras se disiparon, aunque solo por un breve momento. «El Señor te reprenda, Satanás», dijo Miguel, su voz llena de autoridad divina. Un trueno resonó desde los cielos, y el diablo, que había estado avanzando con confianza, se detuvo en seco. Algo invisible lo empujó hacia atrás, como si una fuerza indescriptible lo empujara. El aire se volvió denso, como si todo el peso del universo estuviera presionando sobre él. El diablo gruñó, su figura se retorció, pero no pudo avanzar. Sabía que no podía desafiar directamente la voluntad de Dios. Así que, sin emitir una palabra más, retrocedió, su sombra desapareciendo en la oscuridad. La disputa había terminado, al menos por ahora. Miguel se quedó allí, en silencio, observando el lugar donde la sombra de su enemigo había estado. Sabía que este enfrentamiento no era el final, sino solo una parte de algo mucho más grande. El diablo podría haber sido derrotado en ese momento, pero las fuerzas del mal nunca descansan. El cuerpo de Moisés está sellado, y con él, la memoria de un pacto eterno, pensó Miguel. Dios ha hablado, y nada ni nadie podrá cambiar su voluntad. El arcángel, con un último vistazo a la tumba oculta de Moisés, comenzó a ascender hacia el cielo. Sabía que su misión no había terminado. En la vastedad del universo, los planes de Dios continuaban desarrollándose, y Miguel, siempre dispuesto, estaría allí, defendiendo lo sagrado y luchando contra aquellos que buscan corromper lo divino. Capítulo 6. Miguel en el Apocalipsis. La oscuridad descendió sobre la tierra, más densa y palpable que nunca. No era la oscuridad natural de la noche, ni la quietud de un eclipse. Esta era la sombra que arrastraba consigo la desesperación y el temor, la señal de que el fin estaba cerca. Los cielos se encendieron con el resplandor de la última batalla, donde la luz y la oscuridad se encontrarían en su enfrentamiento definitivo. En ese momento, Miguel, el arcángel, el principal guerrero del reino de Dios, se encontraba en lo alto de las huestes celestiales, esperando la orden que marcaría el inicio del fin. La guerra entre el bien y el mal nunca había sido tan clara, tan cercana. Lucifer, el ángel caído, había reunido a sus demonios, y su ejército estaba listo para arrasar con todo lo que quedaba de la creación. Su rebelión ya no era un susurro en los rincones del cielo. Se había convertido en una guerra abierta, una lucha sin cuartel por el alma del universo. En las alturas, el trono de Dios brillaba como un faro de esperanza. Miguel se encontraba frente a él, la espada en su mano resplandeciendo con la luz de 1000 estrellas. No era un simple soldado celestial. Él era el comandante de las huestes de Dios, el protector de la creación. La última batalla que se libraría no solo decidiría el destino de la humanidad, sino el futuro de todo lo que había sido creado. Miguel, la voz de Dios resonó en el aire, profunda y serena. Este es el momento. La rebelión de Lucifer y sus huestes alcanzó su punto culminante. La batalla final está por comenzar. Debes liderar a mis ángeles contra las fuerzas del mal. Esta es la última oportunidad para restaurar el orden y la paz que creé para ti. Miguel,
Con su mirada fija en el trono, asintió, su corazón lleno de determinación. «Lo haré, Señor», respondió, su voz firme. «No dejaré que el caos destruya lo que has creado. Lucifer y sus seguidores no prevalecerán». Dios, observando a su principal guerrero, entendió la gravedad del momento. «Recuerda, Miguel, esta batalla no será solo física, será también espiritual. La fe de la humanidad se pondrá a prueba. Los hombres deben elegir entre la luz y la oscuridad. Tu victoria no dependerá solo de las fuerzas celestiales, sino también de la fuerza que los humanos tengan en su corazón». Mientras Miguel se preparaba para la batalla, Lucifer se encontraba en su reino oscuro, rodeado por sus más fieles seguidores. El abismo de la creación, donde la luz nunca penetraba, se convirtió en su morada. Allí, en medio de las sombras, Lucifer observaba a su ejército, su rostro retorcido por la arrogancia y el odio. «Es hora de que el dominio sobre todo lo que Dios ha creado sea nuestro», dijo Lucifer, su voz resonando en las cavernas infernales. «Nosotros somos los verdaderos dueños de este mundo. El hombre ha sido una creación imperfecta, y debemos tomar lo que nos pertenece. La luz que Dios creó ha corrompido el universo por demasiado tiempo. La oscuridad traerá la verdadera libertad». A su alrededor, sus demonios murmuraban, ansiosos por la guerra. Entre ellos, uno se destacaba, su rostro oscuro y su sonrisa malévola tan fría como el hielo. Era Belcebú, el segundo al mando, y su lealtad a Lucifer era absoluta. «Lucharemos hasta el final, mi señor», dijo Belcebú. «La victoria es nuestra. Los ángeles caídos se levantarán con nosotros, y nada podrá detenernos. El trono de Dios caerá, y finalmente tomaremos el control del universo». Lucifer asintió, su mirada fija en el horizonte donde las huestes celestiales se preparaban para el enfrentamiento. La guerra que estaba por comenzar no solo destruiría mundos, sino que también llevaría a cada alma al borde de su destino eterno. La batalla comenzó. Desde el cielo, un ejército de ángeles descendió con Miguel a la cabeza. La luz celestial iluminaba la oscuridad que había invadido el mundo, y el choque entre los dos bandos fue un estruendo indescriptible. Las huestes de Lucifer, lideradas por Belcebú, se enfrentaban con furia, sus demonios invocando la oscuridad para aplastar a los ángeles de luz. Miguel, con su espada divina en mano, luchaba en la vanguardia, desmembrando a demonios con cada golpe. Cada ángel celestial a su lado era una extensión de su propia voluntad, un guerrero resuelto que no dudaba en enfrentarse a la maldad en cada forma. La batalla, aunque monumental, estaba impregnada de un propósito mayor. No se trataba solo de destruir al enemigo, sino de salvar a las almas humanas que aún quedaban atrapadas en la balanza de la lucha. Miguel vio cómo, entre la contienda, los humanos comenzaban a caer, atrapados por las tentaciones de los demonios. El caos se apoderaba de la tierra, y el corazón de muchos hombres vacilaba. Algunos caían en la desesperación, buscando refugio en la oscuridad, mientras que otros resistían, aferrándose a la luz de la fe. En medio de la batalla, un giro inesperado ocurrió. Los humanos, aquellos que quedaban atrapados entre los dos mundos, comenzaron a dudar. El diablo, en su astucia, sembró semillas de desesperanza. «¿Por qué luchar?», susurraban sus voces. «¿Realmente hay un propósito en esta guerra? ¿Por qué elegir la luz cuando la oscuridad ofrece todo lo que el corazón desea?» Algunos humanos, confundidos por las palabras del enemigo, comenzaron a desmoronarse. La lucha por sus almas se intensificaba. Miguel, viendo este cambio, se dirigió al campo de batalla, donde las almas vacilaban. «No cedáis a las mentiras del mal», gritó Miguel, su voz resonando en el aire como un rugido celestial. «La luz de Dios nunca falla. Aunque el enemigo os tiente con falsas promesas,
No os dejéis llevar por la oscuridad. Tenéis el poder de elegir, el poder de ser libres. Pero las dudas persistían. Aquellos que habían comenzado a caer bajo la influencia del mal, comenzaron a volverse contra aquellos que aún luchaban por la luz, dudando de su propia fe. Miguel, el arcángel, es una figura celestial que ha trascendido la simple imagen de un guerrero divino para convertirse en un símbolo eterno de fortaleza, lealtad y pureza. Su ejemplo como el principal guerrero de Dios va mucho más allá de la lucha física contra las fuerzas del mal. A través de su vida y misión, Miguel enseña no solo sobre la resistencia y el coraje, sino también sobre la fidelidad inquebrantable, la humildad en la victoria y la justicia divina que prevalece sobre todo. A lo largo de la Biblia y los textos apócrifos, Miguel se presenta no solo como un defensor de los cielos, sino como un modelo a seguir para todos los que buscan la rectitud y la verdad. La primera lección que Miguel nos enseña es la fuerza de la lealtad inquebrantable a Dios. A lo largo de las Escrituras, en particular en los pasajes que narran la guerra en el cielo, Apocalipsis 12, 7-9, Miguel emerge como un líder valiente de las huestes celestiales, el primero en responder al desafío que Lucifer y sus seguidores lanzaron contra el orden divino. La lucha no era solo física, sino también espiritual, pues representaba una rebelión contra la soberanía de Dios. Mientras Lucifer y sus ángeles caídos buscaban destruir el plan divino, Miguel se mantuvo firme en su lealtad a Dios y su voluntad, demostrando que no hay desafío que, en última instancia, pueda quebrantar la fidelidad de aquellos que sirven a Dios. Lo que hace a Miguel un guerrero tan excepcional es que su fuerza no proviene de la arrogancia o el deseo de poder, sino de su total y absoluta devoción al Creador. Él no lucha por sí mismo, ni por gloria personal. Cada acción que emprende, cada batalla que libra, tiene un solo propósito: la preservación del orden divino y la protección de aquellos que permanecen fieles a Dios. Su ejemplo nos recuerda que la verdadera fuerza no está en la imposición de nuestra voluntad, sino en la alineación de nuestra voluntad con la de Dios. La lealtad inquebrantable de Miguel a su Creador es una lección que resuena a través de los siglos, enseñándonos que no importa cuán grandes sean las dificultades o los enemigos que enfrentemos, nuestra verdadera fuerza reside en nuestra capacidad para permanecer fieles a lo que es justo. Miguel no solo es un guerrero fiel, sino también un guerrero de un coraje inconmensurable. El apóstol Judas menciona una escena particularmente intrigante donde Miguel se enfrenta al diablo en una disputa por el cuerpo de Moisés, Judas 1:9. En ese relato, Miguel no responde con ira o violencia, sino que confía en la autoridad de Dios para reprender al maligno, demostrando que el verdadero coraje radica en saber cuándo luchar y cuándo rendirse a la voluntad de Dios. En este relato, Miguel actúa con un coraje que no se mide en términos de fuerza bruta o agresión, sino en la sabiduría de reconocer que la batalla que enfrenta no es solo física, sino también espiritual. La confrontación con el diablo es una muestra de la humildad y el coraje en su máxima expresión. Saber que, aunque posee el poder para destruir a su enemigo, prefiere dejar que sea la voluntad de Dios la que dirija el destino. Este acto de coraje espiritual enseña que el verdadero guerrero no solo enfrenta los desafíos con valentía, sino que también confía en la dirección divina, sin dejarse llevar por la rabia o la desesperación. Miguel se enfrenta a uno de los más grandes enemigos del universo, un ser que se rebeló contra Dios mismo, y aún así mantiene su fe intacta. La confianza de Miguel en la justicia divina y su valentía para luchar por lo que es justo son un testimonio del poder del coraje interior que reside en la fe. Miguel no solo lucha contra el mal, sino que representa la convicción de que, al final, la justicia de Dios prevalecerá. Nos enseña que, al igual que Él,
debemos enfrentar los desafíos con valentía y con la seguridad de que, aunque nuestras fuerzas sean limitadas, la voluntad de Dios siempre guiará el resultado final. Como líder de las huestes celestiales, Miguel también es el defensor de la justicia divina. No solo combate las fuerzas del mal, sino que representa la lucha por el bien, por la verdad y por el orden que Dios ha establecido. En la lucha contra Lucifer, Miguel no solo se enfrenta a un rebelde que busca usurpar el trono de Dios, sino que lucha por la preservación de la luz en un universo amenazado por la oscuridad. El papel de Miguel en el Apocalipsis, Apocalipsis 12, 7-9, subraya la misión divina de preservar el orden en la creación. En esta batalla, la lucha no es solo por el dominio del cielo, sino por la protección de todas las almas que aún permanecen fieles a Dios. La victoria de Miguel sobre el diablo y sus demonios marca la restauración del equilibrio en el cielo y en la tierra, una victoria que asegura que, aunque el mal pueda tener su momento de poder, al final, la justicia divina prevalecerá. El ejemplo de Miguel nos enseña que la verdadera fuerza no está solo en derrotar a nuestros enemigos, sino en defender lo que es justo. Nos recuerda que ser guerreros de la luz no significa luchar por poder personal o por gloria propia, sino que significa estar dispuestos a sacrificar nuestra comodidad por la verdad, incluso cuando eso implique enfrentar a los más grandes poderes de la oscuridad. La fuerza de Miguel radica en su capacidad para mantenerse firme, sin vacilar, en la lucha por la justicia, sin ser desviado por las mentiras o las promesas del mal. A lo largo de la historia, Miguel ha sido un ejemplo de lo que significa tener una fe inquebrantable en la bondad y la justicia de Dios. Él no actúa por su cuenta ni busca gloria personal, sino que es el instrumento de Dios para restaurar el orden, la paz y la justicia en un universo caótico. Esta confianza total en Dios es lo que le da su poder y su propósito. El ejemplo de Miguel nos muestra que la verdadera fuerza no proviene de nuestra propia voluntad, sino de nuestra disposición para ser instrumentos de la voluntad divina. Al igual que Miguel, debemos ser guerreros, no solo en la lucha contra lo maligno, sino también en nuestra disposición a confiar plenamente en Dios, sabiendo que Él tiene el control de todo lo que está por venir. La fuerza de Miguel no es solo un reflejo de su poder físico o su destreza en la batalla, sino de su fe inquebrantable en el plan de Dios. Miguel, el arcángel, es el ejemplo perfecto de un guerrero inquebrantable, un modelo de lealtad, coraje, justicia y fe. Su historia, tanto en los cielos como en la tierra, es un testimonio de lo que significa ser un defensor de la luz, un protector de la verdad y un instrumento de la voluntad divina. En su capacidad para luchar con valentía, para defender lo justo y para mantener su fe incluso en los momentos más oscuros, Miguel nos muestra que la verdadera fuerza no es solo física, sino espiritual. Al seguir su ejemplo, aprendemos que la lucha por la luz y la justicia nunca se detiene, que, incluso cuando nos enfrentamos a los mayores desafíos, debemos seguir adelante con la certeza de que, al final, la victoria pertenece a Dios. La fuerza de Miguel es la fuerza de todos los que eligen caminar en la luz, que eligen resistir las sombras del mal y que confían en que, al final, la justicia divina prevalecerá. A menudo, pensamos en la justicia como algo que debe ser impuesto por los seres humanos, pero la verdadera justicia no depende de nuestras acciones, sino de un orden divino superior que tiene una visión más amplia que la nuestra. Es como un reloj perfecto. Cada engranaje tiene su momento y razón de ser, aunque no siempre comprendamos cómo se conectan. Al reflexionar sobre la justicia divina, es importante entender que no siempre se manifiesta de manera inmediata. Puede ser sutil, como una semilla que crece lentamente, pero siempre llega con la certeza de que todo acto tiene una consecuencia justa. No se trata de castigar,
sino de equilibrar el caos con la armonía. Cada vida, cada acción, tiene un propósito en este gran diseño cósmico. La justicia divina nos recuerda que, aunque el mal parezca prevalecer en ocasiones, siempre habrá una fuerza que restablecerá el equilibrio, permitiendo que la verdad y el bien prevalezcan al final. Si te gustó el video, suscríbete, deja un like y comenta. Miguel, que Dios te bendiga. Amén.